Casi todo practicante de Karate-Do en particular y de artes marciales en general se involucra de un modo u otro con el sistema de grados de su especialidad. Y esa respuesta lógica obedece a que detrás de ese sistema de grados opera toda una serie de mecanismos que son consecuencias de toda evaluación, como es el caso desde el punto de vista académico, que permite comprobar el nivel de conocimientos, experticias, desarrollo, habilidades que ha podido adquirir la persona durante su proceso de formación, en este caso el entrenamiento de Karate-Do. Y como consecuencia, eso le permite ascender en la escala de grados. Y de la misma manera, desde el punto de vista administrativo, cuando se habla de la gestión de los recursos humanos, ello permite establecer jerarquías. ¿Por qué? Porque el grado va mucho más allá de lo que la persona ha podido demostrar que ha desarrollado, sino que del mismo se deriva quién puede ser sensei o no, o sea, quién puede enseñar o no, quién puede ser entrenador de una selección nacional o no, quién puede ser árbitro o no, y toda una serie de aspectos. Es por ello que este sistema de los grados debe tratarse con especial atención, y es lo que vamos a hacer en el material que en esta oportunidad nos ocupa. En este caso voy a compartir con ustedes una información que por más de 25 años hemos estado investigando y trabajando relacionada con los procesos de formación y evaluación de personal involucrado en sectores profesionales como la educación, el deporte y las artes marciales, y dentro de ellos específicamente en el Karate-Do. Y la información que vamos a compartir en este momento, de un modo u otro ya la hemos tratado en otros documentales didácticos anteriormente compartidos, como es el caso de Mokuroku, como es el caso de la pertinencia de los grados en los maestros de artes marciales, así como los aspectos a perfeccionar en los exámenes de grado. Con relación a este tema, estoy casi seguro que la mayoría de los practicantes de Karate-Do saben que el sistema de grados proviene de un juego milenario del continente asiático llamado Go, donde se establecían los niveles de dominio de acuerdo a la cantidad de victorias que las personas acumulaban en ese juego. Y también estoy casi seguro que la mayoría de los practicantes de artes marciales conocen que fue el maestro Jigoro Kano la primera persona vinculada al contexto de las artes marciales que aplicó el sistema de grados en su especialidad, ya que lo importó de este juego del Go. Y a partir de ahí, los maestros de otras especialidades marciales progresivamente lo fueron incorporando hasta que ya en la actualidad prácticamente todas las artes marciales cuentan con su propio sistema de grado. Lo que en este momento en relación con eso merece preguntarse: hemos hablado de los grados, pero ¿podemos definir cómo se define cada grado en el Karate-Do y entiéndase también las artes marciales? O una pregunta más específica: ¿podemos definir el grado que ostentamos? Cuando me refiero a definir, es describir los conocimientos, las habilidades, las experiencias, las competencias que se necesitan para adquirir ese grado. Seguramente algunos de ustedes están pensando que sí. Yo les recomiendo que no se apuren en sacar conclusiones prematuras que puede que no sean tan acertadas. Para conocer realmente qué hay detrás de los grados, tenemos que partir de qué busca el Karate-Do como actividad. En este sentido, nos remitimos al postulado clásico de Gichin Funakoshi, donde
expresa que más allá de ganar o perder, más allá de un grado u otro, más allá de mejorar la salud o no, más allá de saberse defender o no, el objeto supremo del Karate-Do consiste en contribuir a la formación de mejores personas. De ahí que la ciencia base que subyace detrás de los procesos de formación y evaluación en el Karate-Do, y repito, entiéndase, en las artes marciales, es la educación. ¿Por qué? Porque se busca formar mejores seres humanos, independientemente que participen en competencias o no. Eso es algo que en este momento resulta intrascendente. En ese mismo sentido, toda vez que se habla de educación en el sentido de procesos de formación de seres humanos, es inevitable referirse al currículum, que es el conjunto de influencias que se hacen llegar a la persona para concretar el nivel de formación deseado. Y en ese mismo sentido, para desarrollar ese currículum hay que atravesar 3 momentos. El primero es diseñarlo, plasmar en documentos qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, entre otros aspectos. Después que ya tenemos clara toda esa planificación del trabajo a través del diseño, entonces podemos pasar a su aplicación, que es cuando lo llevamos a la práctica y a través de él interactuamos en el organismo de nuestros alumnos. Y finalmente la evaluación, que es donde se mide, donde se analiza el nivel de cumplimiento de los objetivos trazados en el diseño a través del proceso de aplicación. Ahora, como vemos acá, dentro del diseño el primer aspecto es el perfil profesional. Un retrato hablado, una descripción de las características que se requieren para poder realizar bien la actividad. Usted va a ser karateca, para ser karateca tiene que saber hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que pensar de esta manera, tiene que comportarse de esta manera. Como mismo sucede con el caso de los médicos, de los abogados, de los ingenieros. ¿Por qué? Porque la evaluación se realiza sobre la base del perfil. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un perfil que cumplir. Sobre esta base se realiza toda una serie de trabajos y al final la evaluación se realiza con respecto al perfil. Y ahí sabemos si se planificó bien y si se trabajó bien, si se cumplen con las exigencias de ese perfil, porque es el modelo ideal a donde queremos llegar. En este sentido, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Sabemos cómo se define cada grado en el Karate-Do? Quizás algunos de ustedes sigan pensando que sí. Yo les recomiendo que reconsideren un poco su respuesta. Para responder adecuadamente qué significa cada grado, en esta investigación realizamos 5 tareas fundamentales. La primera, revisar los documentos que expresan cómo debe ser a nivel internacional la evaluación de grado en el Karate-Do. El segundo, analizar las definiciones que diversos autores han planteado con respecto a cada grado. La tercera, encuestar a una importante cantidad de karatecas a nivel internacional para saber cómo definen ellos cada grado, la misma pregunta que le hice a ustedes. La cuarta tarea, encuestar a personas que se dedican a realizar exámenes con respecto a su punto de vista de cada grado. Y finalmente, ya en la práctica, observar cómo se realizan los exámenes de grado en el Karate-Do. La primera tarea, como decíamos, revisar los documentos rectores que rigen los procesos de evaluación de los karatecas
de la actualidad internacional. En este caso pudimos analizar más de 500 documentos, entre planes y programas pertenecientes a distintas instituciones mundiales, continentales, internacionales, nacionales, y para nuestra sorpresa, en ninguno de esos documentos se encontró un perfil o una categoría didáctica similar que sirva como referencia para el proceso de evaluación. Y aquí surge nuestra primera duda. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a una persona si no tenemos claro cómo debe ser? Al no encontrar la respuesta, mediante la realización de esta tarea, pasamos a realizar una siguiente tarea: analizar las definiciones que más de 150 autores de diversos países han planteado con respecto a lo que ellos piensan en relación a cada uno de los grados. Y aquí podemos ver que, si bien es cierto que hemos podido recopilar una importante cantidad de información, podemos ver que, en primer lugar, la información es ambigua, porque lo que se plantea de cada grado no permite evaluar de manera concreta si la persona lo cumple o no. Y en segundo lugar, son incoherentes, por cuanto no muestran una lógica que permita establecer un progreso continuo dentro de la enseñanza. Luego, entonces, si al realizar esta tarea tampoco encontramos la información deseada, pasamos a la siguiente tarea, donde encuestamos a casi 1000 karatecas procedientes de 42 países y pertenecientes a los estilos más practicados a nivel internacional. A ellos le preguntamos lo mismo que a ustedes: ¿cómo define el grado que usted ostenta? Vemos que encuestamos a una cantidad importante de personas y que abarcamos todos los grados. En este caso, pese al esfuerzo que mostraron las personas encuestadas por describir la esencia y particularidades de su grado partiendo de sus conocimientos y experiencias, ninguno de ellos pudo explicar de manera concreta cómo se define su grado. Incluso, yendo un poco más allá, podemos ver los porcentajes de coincidencia en las respuestas que ellos plantean. Vemos que en todos los grados los porcentajes son muy bajos. ¿Por qué? Porque no todas las personas plantean lo mismo. Y fíjense que de manera general solamente hay un 12% de coincidencia de todos los criterios. Incluso existen muchas diferencias entre los criterios de un mismo grado. Y por otro lado, existen muchas similitudes entre las referencias pertenecientes a diferentes grados, lo cual indica que realmente no se tiene claro qué se define en cada grado. Al tampoco encontrar la información deseada aquí, pasamos a la cuarta tarea. Entrevistamos a casi 1000 personas evaluados oficialmente como árbitros internacionales que se dedican a realizar exámenes de grado. Y a ellos les hicimos una pregunta: mencione y define 2 grados, los que quieran, pero que los definan de una manera tal que les sirvan como referencia para saber si una persona que se presente a examen para acceder a esos grados puede aprender o no. No sé, por ejemplo, aleatorio, tercer Q y quinto Dan. Un tercer Q debe ser así, 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 así. Un quinto Dan debe ser así, 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 si no, no aprueba. En este caso, ninguno de los evaluadores entrevistados pudo ni definir ni diferenciar de manera concreta los grados que planteó. En la mayoría de los casos hacían alusión a una sensación general que percibían
del examinado y sobre esa base emitían su juicio, lo cual realmente desde el punto de vista de una evaluación educativa no cumple con toda una serie de exigencias, como vamos a ver más adelante. Luego de toda esa información teórica, pasamos a una tarea ya más práctica que consiste en observar y analizar los procesos de evaluación de grados en el Karate-Do realizados en distintos países y para distintos estilos. Aquí pudimos ver toda una serie de aspectos como que, en primer lugar, no cuentan con la necesaria validez. Desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo se reconoce una evaluación válida? Aquella que evalúa lo que tiene que evaluar. Y en este caso, si el Karate-Do es una actividad eminentemente educativa, la evaluación tiene que orientarse más a ello. En cambio, más del 95% de la evaluación es eminentemente técnica, con toda una serie de aspectos que tiene implícito, es innegable, pero el mayor peso es técnico. Entonces, por eso es que no se considera pedagógicamente válida. De la misma manera, no cuentan con la necesaria objetividad. ¿Por qué? Porque no utilizan normativas detalladas que sirvan como referencia. Si la persona hace esto hasta este punto, aprueba. Si no llega a este punto, no aprueba. Eso de manera general no existe. De la misma manera, no cuenta con la necesaria coherencia. Lo mismo que veíamos en el gráfico anterior de los grados. Porque el nivel de exigencia no se relaciona de manera directa, progresiva y lógica con el nivel anterior y con el nivel posterior. Entonces no permite establecer una tendencia de progreso. De la misma manera, no cuenta con la necesaria confiabilidad, porque no todas las personas de un mismo grado tienen un mismo nivel. Incluso peor, personas de grados inferiores muchas veces demuestran un nivel superior a personas que los aventajan en grado. Otro aspecto aquí que también atenta contra la confiabilidad son los requisitos que incluye. ¿Por qué? Porque no están directamente relacionados con el desempeño, como es el caso de que la evaluación sea fundamentalmente memorística. Si estamos formando mejores personas, uno de los aspectos a tener en cuenta es que sea una persona que tenga tendencia al liderazgo, para que no solo pueda hacer las cosas bien, sino que anime a que otras personas lo hagan también. Y para ello hay que darle paso al pensamiento estratégico, a la creatividad, a la imaginación, y no realizar exámenes memorísticos, como pasa muchas veces. Se te olvida un kata, te confundes un paso en el kata, por muy bien que lo habías estado haciendo, no apruebas. A mí me pasó una vez, y le puede haber pasado a muchos. Lo mismo sucede, algo que atenta contra la confiabilidad, es incluir requisitos que no están directamente relacionados con el desempeño, como es en este caso la edad y el tiempo de permanencia en el grado. ¿Por qué? En primer lugar, no todos empiezan a practicar en la misma edad. Y en segundo lugar, no todos progresan al mismo tiempo, incluso teniendo la misma edad e incluso recibiendo el mismo entrenamiento. De donde la edad no constituye un indicador confiable de desarrollo. Siempre pongo el mismo ejemplo porque se habla de las horas de vuelo de los pilotos. ¿Quién será mejor piloto? Uno que lleve 25 años manejando tranquilamente un avión comercial, o un piloto que nada más que ha estado 2 años pero en la guerra. ¿Qué estamos buscando? ¿Cantidad o calidad? Cuando se habla de desempeño, lo que prevalece es la calidad. Y en ese mismo sentido, tenemos que reconsiderar
el habitual requisito del tiempo de permanencia. ¿Por qué? Porque además de no guardar relación directa con el desempeño, son muy largos. Por ejemplo, se plantea que entre 3 y 6 años es el promedio para llegar a cinturón negro. Yo me pregunto, y los invito a reflexionar sin que se vea como una mera crítica. ¿Llegar a cinturón negro es más difícil que terminar una carrera universitaria? Realmente no. Y repito, no estoy quitando el valor al cinturón negro, pero realmente no involucra ni cuantitativa ni cualitativamente todo lo que se necesita para graduarse de estudios superiores. Luego entonces no puede durar más de 5 años, que es lo que dura una carrera universitaria. Y lo mismo sucede con los grados DANES. Hay algunos que precisan 5, 7, 8, 10 años. Pregunto, y quiero que se analice con la adecuada percepción. Promover de DAN, el que sea, es más difícil que realizar un estudio de posgrado, de maestría o de doctorado, donde hay que recibir toda una serie de cursos, donde hay que dominar varios idiomas, donde hay que realizar toda una serie de publicaciones en revistas científicas, donde hay que terminar con una tesis, donde se analice la realidad existente, se encuentre un problema y se proponga una solución a ese problema. Realmente un DAN, el que sea, es más difícil que una maestría o un doctorado. Sin embargo, una maestría tiene como promedio 2 años y un doctorado 3. Entonces es algo que realmente hay que considerar. Y bueno, de manera general, todos los aspectos anteriores convergen en que la evaluación del grado en el Karate-Do, y repito, aplica para el resto de las artes marciales, no cuentan con la necesaria pertinencia. ¿Y qué significa pertinencia desde el punto de vista pedagógico? Que cumple con los requisitos, en este caso, de la evaluación, porque no son objetivos, no son confiables, no son válidos y realmente necesitan ser corregidos en ese sentido para que la evaluación cumpla tanto con su objetivo académico como con su objetivo administrativo. Ahora, todos esos aspectos indican la existencia de un gran problema que consiste en que en el Karate-Do de la actualidad internacional no existe un perfil que defina las particularidades de cada uno de los grados, lo cual no permita que esto se comprenda de manera adecuada y consecuentemente afecte la validez, la objetividad, la coherencia, la confiabilidad y finalmente la pertinencia del proceso de evaluación al que se someten los karatecas de la actualidad internacional. Realmente esa es la situación que se presenta. Ahora, ¿por qué es tan importante tener un perfil como referencia? Si nos remitimos a las funciones que cumple el perfil, la primera de ellas es ofrecer una imagen del modelo ideal que se necesita la persona para realizar una actividad. Tenemos acá el perfil que describe cómo debe ser la persona, cómo debe pensar, qué debe saber, cómo debe actuar, de manera tal que sobre esa base se diseñan todos los procesos. ¿Existe? Ya demostramos que no. La segunda función sirve de referencia para valorar la calidad de la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Para contrastarlo con la evaluación. Vino una persona para evaluarse para cinturón naranja. Hizo esto de esta manera. Pero aquí tengo el perfil del cinturón naranja. Lo comparo. ¿Cumplió? Aprueba. ¿No cumplió? No aprueba. ¿Eso existe? No.
Luego entonces tampoco se cumple con la segunda función del perfil, que es servir como referencia para la evaluación. Y la tercera función ofrece información sobre la posible utilización de la persona. Una persona que vaya a ser sensei tiene que ser al menos tal grado, que tiene tal característica. Una persona que vaya a ser entrenador de la selección nacional debe tener al menos tal grado, porque necesita cumplir con tal requisito, debe tener tal característica. Una persona que se va a desempeñar como árbitro debe tener al menos tal grado, porque necesita esto. Viene una persona a examinarse para ser sensei, viene un candidato que está postulando al puesto de entrenador de la selección nacional, viene una persona que se quiere evaluar para ser árbitro y se compara con su perfil. Y así se puede gestionar de manera adecuada los recursos humanos, porque se establecen las jerarquías. ¿Eso existe? Tampoco. Luego entonces, de la manera que se está trabajando, en este caso específico la evaluación de los grados en el Karate-Do, al no contar con ese perfil, no se puede definir de manera adecuada un criterio de evaluación o no con respecto a ninguno de los grados. Y entonces sobre esa base, en consecuencia, tampoco se puede decidir adecuadamente desde el punto de vista de cómo se gestiona el recurso humano vinculado al Karate-Do. Pero no todo es malo. Para solucionar este problema, nos hemos trazado el objetivo de proponer un perfil para el Karate-Do de la actualidad internacional, de manera tal que, partiendo de la teoría pedagógica curricular, que es la ciencia base en la cual subyace el proceso de enseñanza y evaluación, así como toda una serie de ciencias afines como psicología, fisiología, bioquímica, biomecánica, etcétera, defina las particularidades específicas de cada grado y consecuentemente con ello propicie la necesaria validez, objetividad, coherencia, confiabilidad y finalmente todo eso se integre en la necesaria pertinencia que debe cumplir el proceso de evaluación de grado al cual se someten los karatecas de la actualidad internacional. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de este video que vamos a compartir en los próximos días. Espero que nos acompañen para entre todos seguir pensando y trabajando en beneficio del karate, para que éste a su vez pueda beneficiar a las personas involucradas y consecuentemente, cual reacción en cadena, esas personas involucradas en el Karate-Do puedan interactuar de manera positiva, beneficiando las sociedades en que viven y así, entre todos, de un modo u otro y gracias al Karate-Do, podemos trabajar en la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias.